Hola familia, saludos para todos con la bendición de Dios. Hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con algo que hacemos todos los seres humanos. En algún momento de nuestra vida todos tomamos decisiones. Algunas decisiones son pues muy buenas, otras son regulares y otras son muy malas. Y de eso se trata nuestra reflexión hoy, de tener en cuenta si hemos hecho una buena elección. Para la reflexión de hoy vamos a tomar un texto de la palabra del Señor. Vamos a leer en Josué capítulo 24, el verso 15. Dice la Biblia: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué bonita es la palabra del Señor. En la traducción lenguaje actual, el verso dice de la siguiente manera: ¿no quieren serle obedientes? Decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Vuelvo y repito el texto. Si no quieren serle obedientes, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Tendrán que elegir entre los dioses a quienes sus padres o sus antepasados adoraron en Mesopotamia y los dioses de los amorreos en cuyo territorio ustedes viven ahora. Pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Por eso es el lenguaje actual, porque son palabras muy comunes de las que empleamos cuando hablamos diariamente. Por eso la palabra del Señor Jesucristo es muy clara. Y la reflexión de hoy es acerca de si ya elegimos a quién servimos o si ya elegimos a quién servir. Porque este texto es muy claro. Este anciano Josué estaba dándole un discurso al pueblo de Israel. Este era el caudillo del pueblo de Israel, el caudillo que lideró la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida, a Canaán, el que cruzó el Jordán con el pueblo, el que repartió las tierras conforme a lo que Jehová Dios le dijo. Y este caudillo de 1000 batallas, un hombre que le ayudó a su hermano en Cristo, ¿no? A su hermano en la fe, a Moisés, en el liderazgo en aquel entonces. Y cuando Moisés murió, pues Josué fue el sucesor de él. Ya estando viejo, Josué llama al pueblo de Israel y les comienza a aconsejar. Les comienza a decir y a recordar la ley de Jehová Dios, a decirles todo lo que había sucedido cuando estaban en el otro lado del río Jordán, en el desierto, y cómo Jehová Dios los había guiado hasta llegar a la tierra prometida. Y es en ese momento cuando él está aconsejando al pueblo y a los ancianos y a los líderes del pueblo, porque él ya estaba sin duda alguna que presintiendo su muerte, y les habla acerca de la perseverancia y la necesidad tan importante de saber elegir a quién ellos iban a servir. Porque los pueblos que
estaban alrededor del pueblo de Israel, eran pueblos idólatras, o sea, eran pueblos que adoraban a ídolos. Ellos tenían muchos ídolos para adorar y Moisés sabía eso, o mejor dicho, Josué. Moisés también vivió esa situación con el pueblo de Israel antes de morir y cuando estaban al otro lado del Jordán en el desierto, cuando el pueblo de Israel se iba tras otros dioses a adorarlos y a hacer lo que otras gentes hacían, no sabiendo que ese pueblo era un pueblo diferente, un pueblo que Dios, que Jehová Dios lo había separado, le había dado leyes, ordenanzas. Era el único pueblo que Jehová Dios le había dado una ley. Y en la tierra fue el único pueblo que Jehová Dios le dio mandamientos y leyes para que ellos cumplieran. Era un privilegio, pero los israelitas en ese tiempo no lo entendieron así y se iban tras otros dioses, adorando imágenes, adorando algunas imágenes de otros pueblos que no tenían nada que ver con el Dios vivo y verdadero. Adoraban imágenes de becerros de oro, adoraban otras imágenes de ídolos de esos pueblos paganos que sacrificaban inclusive a sus propios hijos, estos pueblos paganos, y los pasaban por el fuego, quemándolos vivos, ofreciéndoselos a sus dioses en un acto masivo de maldad y de crueldad, aún con sus propios hijos. Por eso Jehová Dios, a través de Moisés, le dio mandamientos al pueblo y le aconsejó que sirvieran siempre a Jehová Dios y verá que ellos iban a tener prosperidad y también iban a tener alivio para sus enfermedades y iban a tener siempre alimento y iban a ser prosperados. Pero el pueblo, duros de cerviz, de cabeza bien dura, siempre se iban tras otros dioses, tras otros ídolos y no querían hacer lo que Jehová Dios les había mandado hacer. Ahora, el sucesor de Moisés, Josué, cruza el río Jordán con este pueblo. Este caudillo los lleva a esta tierra prometida, como Jehová Dios les había dicho, y ya está anciano. Josué está anciano y reúne a los principales del pueblo y a los ancianos también y les dice, les recuerda a todo el pueblo y a los principales del pueblo y a los príncipes del pueblo y a los ancianos la ley. Les recuerda la ley de Jehová Dios para que la cumplieran, para que hicieran conforme a lo que Jehová les había mandado, para que no se apartaran del camino recto, del camino de Jehová Dios, para que no fueran a buscar otros dioses para adorarlos, porque Josué sabía que si eso pasaba, Jehová Dios iba a castigar al pueblo y entonces el pueblo iba a perecer, iba a morir, porque Jehová Dios siempre castigó al pueblo de Israel cuando ellos se fueron tras otros dioses, cuando ellos no quisieron hacer su voluntad. Por eso el ser humano hoy en día vive de una manera desenfrenada. El ser humano piensa que Jehová, que el Dios eterno, que el Señor Jesucristo nunca lo va a castigar, que el ser humano es mejor que viva su vida lo mejor que pueda, que goce, que coma, que beba, que se divierta, porque mañana se va a morir y ahí se acabó todo. Pero no es así. Hay que comparecer ante el tribunal del Señor Jesucristo para dar cuenta de lo que hicimos aquí en la tierra. El Señor Jesucristo nos va a pedir cuentas a cada uno, hombre, mujer, de la raza que sea, negro, blanco, del país que sea, del idioma que usted hable,
de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y nación, dice la Biblia. Tendrán que comparecer ante el tribunal del Señor Jesucristo para dar cuenta de sus actos mientras estaba en la tierra, sean buenos o sean malos. Así que el caudillo del pueblo de Israel, Josué, estaba ya anciano y estaba recordándole la ley a la congregación, al pueblo, y les estaba diciendo: no se olviden de la ley de Jehová Dios, no se olviden de sus mandamientos, no se olviden de hacer conforme a todo lo que Él les ha mandado para que prosperen en su camino y para que les vaya bien. Y en el verso 15 del capítulo 24 del libro de Josué, dice la Escritura de la siguiente manera, como leímos: y si mal os parece, porque Él les estaba diciendo, si ustedes no quieren servir a Jehová, entonces busquen ustedes a quién servir, porque Él les estaba presentando a Jehová Dios como el único Dios verdadero y como el único Dios que los sacó de esclavitud, de tierra de Egipto, y los llevó a esta tierra que fluía leche y miel, a la tierra de Canaán. Entonces el verso 15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Él les estaba exhortando, o sea, animando, diciéndoles: si todo esto que les he dicho les parece mal, y si les parece mal servir a Jehová, entonces escojan hoy a quién servir. Si a los dioses a quienes vuestros padres sirvieron cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis actualmente. Él les dio una alternativa. Él los puso a escoger y les dijo eso para que ellos tuvieran oportunidad de recapacitar, para que ellos se dieran cuenta que Josué ya estaba próximo a dejar este mundo, próximo a morir, pero todavía tenía fuerzas para aconsejarlos y decirles que sirvieran a Jehová Dios. Porque cuando Él les dijo que si les pareciera mal servir a Jehová, entonces que se escogieran a quién servían, si a los dioses que sus padres tenían en el otro lado del río, allá sirviendo en idolatría, o a los dioses de los pueblos que estaban allí habitando con ellos actualmente. Pero una cosa sí les dijo Josué: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esa es la parte que nosotros debemos analizar hoy, porque debemos ser como Josué, que hasta el final de nuestros días nosotros podamos aconsejar al pueblo, aconsejar a los amigos, aconsejar a la familia, a toda la familia, que es importante hacer una buena elección y escoger a quienes que vamos a servir. Si vamos a servirle al mundo y a Satanás, que es el príncipe de este mundo, o vamos a servirle a Jehová Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que es el Dios eterno y el que nos guarda siempre. Porque el consejo en esta reflexión es así, para todos los que están oyendo este corto mensaje, esta corta reflexión. Si usted no ha hecho una elección a quién es que va a servir, es mejor que la haga, porque si elige mal, va a terminar mal, pero si elige bien, va a terminar muy bien, va a obtener la vida eterna si elige seguir al Señor Jesucristo. Como el consejo es que sigamos a Dios, que sigamos al Señor Jesucristo y que avancemos, yo me voy a unir a las palabras de Josué. Si usted todavía no ha hecho una elección a quién es que va a servir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Es lo que he decidido y espero que sea lo que usted también decida, porque de eso depende la eternidad y a dónde vamos a pasar la eternidad.
si al lado del Señor Jesucristo o lejos de Él. Ese es el mensaje, esa es la palabra. La paz de Cristo y un abrazo para todos.